Ahí estamos. Bueno. Entonces estábamos por ver el 9. ¿Qué dificultades hubo? ¿Qué pasó en el B? Por ejemplo, no, ¿cuál me habías dicho? Claro, el B, y bueno, como no pude hacer el B, no intenté ni siquiera el C. No comprendí bien lo que habíamos hecho la clase pasada y por lo tanto no supe cómo desarrollar. Bueno, a ver, veamos entonces qué significa completar cuadrados. Esta resolución se basa en esta fórmula. No voy a usar A, voy a usar, no sé, C más D al cuadrado. Decime a cuánto cómo podemos expresar C más D al cuadrado si lo desarrollamos. C al cuadrado por 2, no, más 2 por C por D más D al cuadrado. Perfecto. Entonces, completar cuadrados se basa en esta fórmula, la fórmula del binomio, ¿sí? Eh, Porque fíjate que cuando vos tenés una ecuación cuadrática, acá nos vamos a concentrar en la x. Siempre hay un término que tiene un x al cuadrado, ¿sí? Y siempre hay un término que tiene un número x, una x a grado 1. Entonces, lo que uno trata de hacer acá es aprovechar este binomio y de algún modo modificar la ecuación, la parte izquierda, el miembro izquierdo de la ecuación, para obtener algo de la pinta x más c al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá lo que buscamos es escribir esta ecuación como x, le vamos a poner más alfa al cuadrado, más algún beta igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Quiero escribir esta ecuación como algo de la pinta x más alfa al cuadrado más beta. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo resolver muy, muy fácil. Paso el beta y después me queda que x más alfa va a ser más menos raíz de menos beta. Entonces x termina siendo más menos raíz de menos beta menos alfa. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, Renzo, qué es lo que buscamos hacer? Sí, eso lo entendía, pero lo que no entiendo es, tipo, me costaba poder reemplazar, ponerle Ah, el ok. C, el D. Ah, ok. Bueno, entonces esta parte está claro. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es reescribir vuelvo a escribir menos 8 menos 20. Entonces fíjate que ya el primer número, el x al cuadrado, ya lo tenemos. Ahora lo que necesitamos es el segundo término, que con lo que escribimos antes, esto debería ser 2 por alfa por x, para algún alfa. Entonces tengo que sacar un 2. Se lo saco al 8 y entonces me queda 2 por 4. ¿Sí? Lo único que hice acá fue que quise que aparezca el número 2. ¿Sí? Claro, como que descomprimiste el 8. Bueno, pero en realidad no, lo voy a hacer de otra forma, que va a funcionar en todos los casos. Va a ser. Si quiero que aparezca el 2, entonces puedo multiplicar y dividir por 2 ese término. El término donde me aparece la x sola. ¿Sí? Entonces logré que me aparezca el 2. Bueno, entonces ahora sí puedo simplificar y me quedo 2 por 4 por x. ¿Sí? Entonces fíjate que ahora
reescribo esto así para que sea evidente quién es el número D en esta forma, o el número alfa. ¿Sí? ¿Quién es alfa? El -4. -4. Entonces, en la fórmula de binomio, uno de los términos es alfa cuadrado. Entonces, acá lo que voy a hacer va a ser sumar -4 al cuadrado y también se lo tengo que restar para que nada cambie. Ah, bueno, eso es lo que no había comprendido porque, bueno, en la anterior clase hicimos lo mismo y cuando dijo lo de que se resta su cuadrado, ahí yo ya mi cabeza colapsó y no entendí nada a O partir de sea, eso. bien, pero te das cuenta que esto es cero, ¿no? Sí, sí, Entonces, sumar cero no cambia nada. Pasa que yo elijo sumar cero de una forma muy particular, de una forma que me es muy conveniente, porque ahora estos tres términos son exactamente x menos 4 al cuadrado. claro, entendí. ¿Sí? Y entonces, bueno, me quedó otra cosa más, me quedó -16 -20. Fíjate que ahora sí me parece algo extra el -16. Una vez que yo agrupo las cosas que me interesan al cuadrado, me queda el -16 ese colgando, pero bueno, se lo sumo al -20, no me importa. Entonces, ahora la ecuación me queda -36. ¿Sí? Y si esto tiene que ser igual a 0, entonces, ahora procedemos como lo que hicimos antes en general. Me queda que x menos 4 al cuadrado es 36, o sea que x es más menos 6, o sea que x es más menos 6 más 4, y acá saco que entonces una de las raíces es 6 más 4, 10, y la otra raíz es menos 6 más 4, menos 2. ¿Sí? Sí, ahí comprendí, gracias. Bien, bárbaro. Sumar y restar un número para que nada cambie es un truco muy usual, ¿no? Igual que multiplicar y dividir. Acá, para completar cuadrado, hay que hacer las dos cosas. Multiplicar y dividir por 2 para que me aparezca el 2 por alguien por x, y sumar y restar para que me aparezca el alguien al cuadrado. Bien, entonces ahí termino el ejercicio. Y el otro me habías dicho era el 11. Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer en este ejercicio? A ver. Escribe una ecuación en segundo grado sabiendo que sus raíces son -1 y 3. Es la única raíz. ¿Por qué? Es la única ecuación. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó en este? ¿Qué pensaste? ¿O qué Eh, pensaste? yo arranqué intentando con función, o sea, con la forma factorizada de la ecuación de segundo grado, Bien. ya que están las raíces, pero de ahí ya no supe qué más hacer. ¿Y cuál te quedó? ¿Qué forma factorizada te quedó? X más 1 por X menos 3. Bueno, entonces si vos desarrollas esto igual a 0, es una ecuación de segundo grado. Si vos, está perfecto. Si vos desarrollas esto, ¿qué te queda? Es x cuadrado más 3x más x más 3. O sea que te quedó x cuadrado más 4x más 3. Bueno, entonces ahí tenés una ecuación de segundo grado cuyas raíces van a ser -1 y 3. Ahí estás bien. Bueno, o sea, la forma factorizada me parece la forma más conveniente de pensar este ejercicio. Pero ahora la pregunta ¿es la única?
Tenés razón, es x menos 3. Gracias. Sé que esto me cambia todo. Es menos. El x menos. Ahora sí. ¿Está bien? La corrección. Bárbaro. Bueno, pero ahora es la única ecuación. Profe, ahí escribí en el chat, no sé si se lo leyó, pero se lo puedo decir. Eh, Puse que, Ahí va, tipo, dale, sí. sí, porque la suma de las raíces tiene que dar 2 y la multiplicación de las Bien. raíces tiene que dar -3. Entonces, no, lo hice a través de las fórmulas de x1 más x2 y x1 por x2. O sea, primero menos b sobre a me tiene que dar 2 y después c sobre a me tiene que dar -3. Y puse varios ejemplos. Por ejemplo, si a vale 1, b va a valer -2 y c va a valer -3. Y llega a 3 ecuaciones. Tipo, obviamente hay más, pero ya no iba a ser más. Es como tres ecuaciones. O sea, viste tres valores distintos de A. Sí, Perfecto. por ejemplo, si también otra, si A vale 3, B va a valer -6 y si A vale 3, C va a valer -9. Es como multiplicarlos. Sí, Claro, lo va despejando, digamos. Y, entonces, acá en el primer caso, la ecuación te quedó x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y acá en el segundo caso te quedó 3x cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Bien, está bien el procedimiento. Lo que hiciste fue ir dando valores de A y de las fórmulas estas de suma y producto de las raíces, fuiste deduciendo los otros parámetros, B y C. Bien, entonces eso nos da una pista que es lo que dijo Francisco y Marco. No, son los coeficientes que hacen cero la ecuación. No entiendo la pregunta, Marco. O sea, lo que dijo ahí recién, no sé qué chica fue, es que le está dando valores a B y C para que con los coeficientes -1 y 3 la ecuación sea 0. A eso me refiero. Un poco al revés, en realidad, lo que o sea, a partir de que las raíces son -1 y 3, elige el valor de A y obtiene B y C. Pero lo que está haciendo Aldana es lo que dice Francisco que se puede hacer. Hay una variable, hay un parámetro que está libre y el cual es A. Aldana, fíjense, tiene libertad para elegir A y en base a cuánto vale A, deduce cuánto vale B y cuánto vale C. Y en la forma factorizada, el A también aparece. El A aparece acá, adelante. No se olviden nunca de que en la forma factorizada tengo que incluir el coeficiente principal. Entonces, fíjense que la ecuación cuadrática más general que tiene raíces -1 y 3 es esta, es A por x más 1 por x menos 3. Y ahora el A es libre. Mientras sea no nulo, puedo poner cualquier número real ahí. O complejo incluso.
pero con cualquier número real voy generando ecuaciones de grado 2 cuyas raíces son menos 1 y 3. Claro, es multiplicar la ecuación por algún a. Entonces, la ecuación más general es ax cuadrado menos 2ax menos 3a. Entonces, fíjense que si a vale 1, entonces obtenemos esta, la que dijo Alan acá. Si a vale 3, obtenemos la otra. Y a puede valer lo que sea, raíz de 2, voy a obtener otra. Un medio, voy a obtener otra y así. O sea que hay infinitas ecuaciones de segundo grado con esa propiedad. ¿Está bien? ¿Está claro, Renzo? Sí, sí, ahí entendí bien. Bien, bárbaro. Bueno, cuéntenme entonces si alguien tiene alguna otra duda de esta sección. Bueno, entonces podemos comenzar con la parte de expresiones algebraicas fraccionales. ¿Qué vieron qué vieron en el teórico hoy? ¿Hasta dónde vieron? Binomios a la quinta. ¿Eso es parte de esto? A ver. Ah, acá están las sucesivas potencias de un binomio. Está bien. Sí, eso estoy viendo en el apunte. Bueno, bueno. Vamos con los ejercicios de esta sección. Esperen que llegue acá. Empecemos, el primer ejercicio es de simplificar expresiones. Entonces, esto es página 79. Bueno, copio solamente la primera parte del ejercicio. Hay que simplificar expresiones. Ahora vamos a empezar a trabajar con expresiones algebraicas que involucran cocientes, fracciones, ¿sí? Donde tanto numerador como denominador son expresiones con una incógnita, en este caso son todas con X. Y una herramienta importante que tenemos acá van a ser los distintos tipos de factorizaciones que tenemos o estrategias como por ejemplo escribir un polinomio como una diferencia de cuadrados, como un binomio cuadrado perfecto u otra potencia de un binomio.
sacar factor común, ¿sí? Es como que empezamos a usar todas las herramientas que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, simplificar una expresión significa pasar de una expresión algebraica a otra equivalente, es decir, a otra que tiene... bueno, acá no hay una ecuación, así que solamente simplifica. O sea, es pasar a una expresión equivalente. Entonces, bueno, hagámosla. Tenemos x cuadrado menos x, 2x menos 2. Tenemos que trabajar por separado con numerador y con denominador primero. Fíjense arriba, tenemos este polinomio de grado 2, x cuadrado menos x. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Sacar factor común en ambos términos. Perfecto, podemos sacar factor común x, porque aparece en ambos términos. Entonces, en el primer término, ¿qué quedó? X menos 1. Bueno, ahí me dijiste ya que quedó en todo, está bien, x por x menos 1. Entonces, el numerador es equivalente a x por x menos 1. ¿Y el denominador? Sacas de 2 y te queda X menos 1 igual. Bueno, bien. Entonces, fíjense que ahora x menos 1 me apareció en numerador y en denominador. ¿Qué podemos hacer? Cancela. Cancela. Entonces me quedó x sobre 2, o lo que es lo mismo, 1 medio x. Entonces, voy a escribir esta frase, a ver si se queda claro. Es equivalente a 1 medio x, excepto si en el caso x igual a 1. ¿Por qué digo esto? Fíjense que la expresión x menos 1, ¿sí? ¿Cuándo se anula? ¿Cuándo se hace 0? Con x menos 1. X igual a 1. Cuando x es igual a 1. Menos 1. Sí. No, cuando x es menos 1, menos 1 da menos 2. Cuando x es igual a 1, x menos 1 se hace 0. ¿Sí? Sí, se me hizo un trabalengua. Está bien. Entonces, cuando x es 1, esa expresión se hace 0, entonces no tendría una operación válida, no lo podría cancelar. Y además, fíjense lo siguiente, el lado derecho, o sea, 1 medio x, ¿tiene sentido cuando x es igual a 1? Repito la pregunta, 1 medio x, ¿tiene sentido cuando x vale 1? Sí, da 1 medio. Si x vale 1, entonces 1 medio por x vale 1. Vale 1 medio, perdón. ¿Sí? Entonces el lado derecho, o sea, el 1 medio de x tiene sentido. ¿Qué significa? Tener sentido quiero decir da un número real. Pero en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Cuando x vale 1, ¿cuánto daría x cuadrado menos x sobre 2x menos 2? Daría 0 sobre 0. Y no se puede. Exactamente. Daría 0 sobre 0 y eso para nosotros no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 1, la expresión original, x cuadrado menos x sobre 2x menos 2, no tiene sentido.
Mientras que la expresión 1 medio x sí tiene sentido. Por eso es que cuando uno transforma a fracciones, a expresiones equivalentes, tiene que tener cuidado, ¿sí?, de ir guardando aquellos valores donde la ecuación original, donde la expresión original perdería sentido. ¿Sí? O lo que es lo mismo, justamente ver cuando yo cancelo algo, cuando simplifico algo, guardar en algún lugar cuando eso que estoy cancelando da 0. Bueno, a ver si con otro ejercicio esto queda un poco más claro. Hagamos el B. Bueno, ¿cuánto da esto? ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común de x. Bien. ¿Está bien? ¿Qué queda eso arriba? Sí. Sí. ¿Y abajo qué quedó? X4 menos 3x3 más x. ¿Más cuánto? Más 1, digo. Bien. ¿Qué quiere decir no se puede, Rubén? No, sí se puede. O sea, sí, acá sacamos factor común x. Sí podemos en este caso. Bueno, y fíjense que me aparece x en el numerador y el denominador. Entonces, cuando x sea distinto de 0, lo pongo en verde ahí arriba esa condición, es que lo puedo cancelar y me quedo x cuadrado más 7x menos 2 sobre x cuarta menos 3x cubo más 1. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer acá? En la primera, completar cuadrado creo que se decía, o Bhaskara. Bien, lo que estás pensando es en buscarle las raíces. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué quiero buscarle las raíces a esto? Para encontrar una forma factorizada. Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo el numerador escrito en factores y el denominador también escrito en factores, los voy a poder cancelar si alguno se repite. Por eso es que queremos factorizar siempre. O una de las razones. Entonces podemos usar, no sé, Bhaskara usemos directamente, es menos 7. Aquel b vale 7, o sea, es menos 7 más menos raíz de b cuadrado es 49 menos, que va a ser 4 por 2, dividido 2 por a. O sea que esto es menos 7. Dígame si estoy yendo rápido. 49 más 8 es 57. Es horrible.
Fregazo. Bueno, queda así. Va a quedar así. ¿Y con binomio, profe? No, pero es que no importa eso, porque ya tenemos las raíces. Entonces, digo, lo que son feas son las raíces. Claro. Son estos números. Profe, una pregunta, ¿de dónde sacó el 42? Es 4 por 2. Ah, perdón. O sea, es menos, es b cuadrado menos 4 por a por c, pero como c es menos 2, le puse signo más. Capaz que lo tendré que escribir entero. Acá es menos 4 por a por c. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, ¿por qué es tan feo este número? Porque ahora lo que vamos a tener que hacer es ver si alguno de estos dos números es raíz del denominador. ¿Sí? Porque si fuese raíz del denominador, entonces yo podría factorizar el denominador para que me parezca x menos ese número. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es evaluamos el denominador en x1 y x2 para ver o para verificar si son raíces. Bueno, entonces lo que hay que hacer es x1 a la cuarta menos 3 por x1 al cuadrado más 1. No, no es al cuadrado, es al cubo. Bueno, ¿y esto qué va a dar? Esto es, voy a escribir esto un poquito distinto, no sé si servirá o no. Así. Entonces tengo que hacer menos 7 medios más 1 medio raíz de 57 a la cuarta menos 3 por ¿está bien? Y ahora hagamos, voy a sacar factor común. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, lo que estoy intentando hacer. Yo no mucho. Bueno, ¿por qué no me dicen entonces? Porque si no es hablar solo, digo, es hablar para mí mismo. Yo es como que sí entiendo, pero si lo hago sola no me va a salir. Bueno, entonces Claro. repito porque la idea es que lo tengan que hacer ustedes solos y solas. Tenemos esta expresión fraccionaria, ¿sí? Que tanto en numerador como en denominador tenemos dos polinomios.
Lo primero que hicimos fue sacar factor común x, entonces cuando x es no nulo lo podemos cancelar y nos quedó esta expresión, la de la derecha, ¿sí? Se ve el mouse, ¿no es cierto? Cuando yo hago cosas. Sí. Bien. Hasta ahí vamos bien, entonces. No hicimos nada más que simplificar las x. Sacar factor común y simplificar. ¿Sí? Bueno, ahora viene un paso importante que les va a servir para muchísimos ejercicios y es, si yo quiero continuar simplificando esta expresión, una posibilidad es buscar las raíces del numerador, ¿sí? Cuando dicen... Ah, ok. Está bien. Entonces, repito, un camino posible es buscar las raíces del numerador, ¿sí? Y verificar si esos números que obtengo son también raíces del denominador. ¿Por qué? Porque si yo tengo una raíz en el numerador, significa que voy a poder factorizar esa expresión, ese polinomio, y voy a poder extraer un factor, va a ser x, digamos que la raíz es el número beta, o r de raíz. Entonces, si yo sé que r es una raíz del numerador, lo voy a poder factorizar y me va a aparecer en algún lugar x menos r. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces en el numerador, si yo lo pudiera factorizar, me aparecería x menos r. Pero ahora, si yo verifico si ese número r es también raíz del denominador, entonces significa que cuando yo factorice el denominador, me va a aparecer también un x menos r. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Bueno, tomo a Lucas como vocero. Si alguien no entiende, por favor, hable ahora. Bueno, pero ¿qué pasó? Entonces, en tanto el numerador como el denominador me apareció el término x menos r. Eso significa que lo puedo simplificar. Entonces, obtuve una expresión más simple. De ahí simplificar. Entonces, con eso en la cabeza es que primero buscamos las dos raíces del numerador, hicimos Bhaskara y obtuvimos estos números horribles. Pero entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar si cada uno de esos números es raíz del denominador. Sí, la raíz es fea porque 57 es primo, o sea, no hay forma de ni siquiera de hacerlo más simple. Entonces ahora vamos a ver, lo que estoy haciendo es verificar si el número x, que llamé x1, el correspondiente al más, es raíz de x a la cuarta menos 3x cubo más 1. Obvio, o sea, ¿qué significa? O sea, todos entienden cuando digo es raíz de, ¿no? Significa que cuando yo lo evalúo, que pongo x igual a ese número, me da 0. ¿No? Bueno, entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy evaluando el denominador, o sea, la expresión x a la cuarta menos 3x al cubo más 1, la estoy evaluando en x1. Entonces escribí esa expresión con x1 en vez de x, y ahora reemplazo x1 por lo que calculé arriba. Y ahora estoy tratando de hacer cosas para ver si esto es o no 0. Yo no, o sea, no, en realidad no me interesa ver exactamente cuánto da. Lo único que me interesa saber es si es o no 0. Entonces, fíjense que en este término, de este término y de este término, voy a sacar factor común menos 7 medios más 1 medio raíz de 57, todo el cubo. Entonces, en el primer término, ¿qué me quedó?
R al cubo por R. ¿Cómo? Raíz al cubo. No, o sea, fíjate que estoy sacando todo este número al cubo. Entonces, en el primer término tengo ese mismo número, pero a la cuarta. Quedaría el mismo término, pero así solo, sin estar al cubo. Perfecto, queda solamente el número. ¿Sí? O sea, queda x1. Y en el segundo término, ¿qué quedó? Menos 3. Porque le saqué todo el término, todo el x1 al cubo. Es lo mismo que acá, ¿no? O sea, esto es x1 al cubo por x1 menos 3. Es eso. Bueno. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Trato de resolver un poquito más esto, a ver. Voy a volver a poner el todo denominador común 2. O sea que no sirvió de mucho. Y acá me quedó o sea que me quedo, acá déjenme poner raíz de 57 menos 7 al cubo, dividido 8, y acá me va a quedar menos 7, me va a quedar raíz de 57 menos 7 y menos 6, porque ya estoy sacando denominador común 2. Y acá me quedó raíz de 57 menos 13 y todo esto dividido 16. ¿Vamos bien? Sí, Bueno, entonces esto no va a dar 0. No va a dar 0. Y la forma... Bueno, a ver, entonces supongamos que raíz de 57 menos 7 al cubo o raíz de 57 menos 13 sobre 16 más 1, esto es igual a 0. Quiero suponer que es 0 para llegar a algún tipo de absurdo, alguna contradicción. Entonces, acá despejando, obtendría que esto es igual a menos 16. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Es horrible esto, porque lo que estoy pensando rápido es que el lado izquierdo va a ser un número irracional y el lado derecho no. Ponga. X 16, ¿cuál tendría que ser el valor de X para que eso 10 de 16? ¿En dónde me decís? Pero ¿quién va a ser X? Pero no es el mismo X, ¿no? X al cubo por X no es el mismo X. O sea, acá lo que podría hacer es, podría ser X al cubo, este 50, raíz de 57, a ver, me gusta la idea, me gusta la idea, pero primero para poder usarla tengo que hacer esto, escribir así. Claro, entonces ahora si a esto le llamemos Y, por ejemplo, entonces ahora me queda la ecuación Y cubo por Y menos 6, pero igual, estuvo bien la idea, pero en realidad no sirve de tanto porque resolver esta ecuación es exactamente lo que es difícil, lo que queremos hacer, porque ahora tenemos que resolver la ecuación y a la cuarta menos 6y cubo más 16 igual a 0, y eso cómo lo resolvemos. Entonces parece que no, al final no va a ser fructífero. Sigamos acá con esto. Y tampoco lo que no quiero hacer es desarrollar el cubo. Otra forma que había pensado era con los signos, porque si yo veo que, por ejemplo, el lado izquierdo siempre es positivo, entonces listo, esta ecuación no tiene sentido. Pero acá el término raíz de 57 menos 13, eso es un número negativo. Y raíz de 57 menos 7 es positivo. Porque como 7 por 7 es 49, raíz de 57 es más grande que 7. Y a ver si dejamos así. No, tampoco va a ser. Bueno, me está matando porque no sé de una forma fácil, rápida, ver que este número es irracional. Entonces lo voy a dejar solamente dicho. Porque habría, bueno, está bien, o sea, no está mal que esté, digamos, porque tampoco es que todos los números tienen que ser 2, 1, menos 1. Entonces, acá esto quiero decir que este número de la izquierda no es racional, y mientras que el número de la derecha sí lo es, entonces esta ecuación no tiene sentido, entonces no es cero. Ah, si no, capaz que una cota, a ver. Porque yo sé que
Veamos esto. Raíz de 57 menos 7, sabemos que es mayor que 0 y es menor que 1. Voy a empezar al revés. Siete es más chico que raíz de 57, que es más chico que 8. ¿Sí? Está bien, o sea, como 49 es más chico que 57, más chico que 64. Como pasa esta desigualdad de arriba, para que, para que no Bueno, es que, claro, yo porque tengo que hacer solo este, porque el resto lo van a hacer ustedes. Y sí, lo tengo que terminar de hacer, ese es mi trabajo, ¿no? Les tengo que dar herramientas para que no se rían de mí. Bueno, intentemos esto, que tampoco sé si va a funcionar, ¿no? Sí, no sé si encontrar una solución elegante o es pereza y no querer trabajar. Porque si no tendré que desarrollar este cubo, después hacer la distributiva. Pero bueno, le estoy dando como distintas fórmulas. Por ejemplo, ver que un número es racional y el otro no es una forma. Ver que uno es negativo y el otro es positivo es otra. Ver que uno satisface una cota y el otro no es otra. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a tratar de ver es que el número de la izquierda, el número horrible, le llamemos, el número horrible, por ejemplo, que es más chico que, o más grande que menos 16. Eso es lo que voy a tratar de ver. Entonces empiezo con la desigualdad 49 menor que 57, menor que 64. De ahí puedo sacar las raíces y después paso el 7 y obtengo que este número está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces cuando lo elevo al cubo, si ese número está entre 0 y 1, entonces elevarlo al cubo también está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahora trabajemos un poquito con... Esto voy a borrarlo, porque no sé si es cierto. O sea, no lo puedo probar. Y ahora trabajemos con 57 menos 13. Que 57 menos 13, esto es igual a raíz de 57 menos 7 menos 6. O sea que si raíz de 57 menos 7 está entre 0 y 1, si yo resto 6, esto va a estar entre menos 6 y menos 5. ¿Estamos bien? Eso es lo que calculamos recién. Bueno, entonces yo ahora tengo un número que está entre 0 y 1 y lo multiplico por 1 que está entre menos 6 y menos 5. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a llamar a este número, le llamemos alfa, y a este número le llamemos beta. Entonces yo sé que beta está entre menos 6 y menos 5. Entonces voy a multiplicar todo por alfa. Como alfa es positivo, no me cambia el signo de la desigualdad. No me cambia el sentido de la desigualdad.
Y ahora usamos que como alfa es más chico que 1, hago esta cuenta acá, entonces menos 6 por alfa, como menos 6 es negativo, es más grande que menos 6. O sea que acá puedo poner menos 6. Y como alfa es más grande que 0, entonces cuando hago menos 5 por alfa, eso me queda más chico que 0. Y bueno, entonces alfa por beta está entre menos 6 y 0, entonces no puede ser, lo logramos. No puede ser 16. Bueno, pero, a ver. ¿Cuánto? ¿Se entendió lo que hicimos? O sea, más allá de las cuentas y del procedimiento, voy a recuadrar esto. Este lado lo usé acá. Y este lado lo usé acá. Estaba mal copiado. Bueno, no importa entonces porque hicimos otro ejercicio. Bueno, entonces lo que quiero hacer, lo que hago un repaso de lo que hicimos y para ustedes va a quedar el caso de la raíz negativa. Pero capaz que la raíz negativa es más fácil porque ya sabemos. No sé si va a ser más fácil. Quisimos ver si el x1 era raíz del denominador. Entonces llegamos a que si fuera raíz debería valer que este número horrible sobre este número horrible es menos 16. Y después lo que hice fue tomar los dos números, los dos factores del número horrible, acotarlos, ¿sí? Al primero lo acoté entre 0 y 1 y al segundo lo acoté entre menos 6 y menos 5. Y con esas dos cotas pude ver que entonces el producto de los dos está entre menos 6 y 0. Como el producto de los dos está entre menos 6 y 0, entonces nunca puede ser menos 16. Luego, entonces, alfa por beta igual a... la conclusión total es, final, es que x1 no es raíz del denominador. Similar, esto es muy usado en matemáticas similarmente pero ustedes no lo pueden usar para que no. O sea, imagino que no va a ser raíz. Como entonces, como no puedo simplificar, entonces, como numerador y denominador no comparten raíces, entonces no puedo seguir simplificando. Ya ahí quedó. ¿Está bien? Bueno, ¿qué estaban diciendo? Fama fiesta. No sé cuándo viene una fama fiesta. Rompe esa clase. Ponga casa, profe. Bueno, cuando termine todo. Bueno, se entendió más o menos el ejercicio, ¿no? Ven que no es trivial, digo, no es fácil, no es siempre tan fácil simplificar. No, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta.
Me estoy dando cuenta ahora que podríamos haber hecho la división de los polinomios. Pero bueno, no sé si hubiese ayudado realmente. Sí, no sé si hubiese ayudado realmente. Bueno, uy, ¿qué pasa? Eh, te juro, esta sección no puede ser, tiene solo 3 ejercicios. A ver. El camino es más largo. Bueno, igual podríamos probar a hacer la división a ver qué obtenemos. 1A-D. Bueno. Sí, son estos 3 ejercicios, ¿no? Bueno, pero ya vieron que no son fáciles, no son triviales. Déjenme contarles esto que estaba pensando. Sí, falta Alejandra. Y ayer tampoco vino, no sé por qué. Espero que no haya sido porque le parecen horribles las clases. Sí, son re pocos, ya son menos de la mitad de los que comenzaron. Lo que les. Lo que, lo que les di, las que les decía recién de hacer la división era esto. ¿Cómo eran los polinomios? X, 7x menos 2. Es x cuadrado menos 7x menos 2 dividido x a la cuarta x a la cuarta menos 3x cubo más 1. Era esa, ¿no? Bueno, lo que yo les estaba diciendo, lo que decía que se me ocurrió recién, era hacer la división. ¿Qué división? A ver, podríamos hacer esta, la del denominador por el numerador. Porque imagínense que podemos hacer esta división. Imagínense que tenemos esa... ¿Me están siguiendo o están conversando en el chat? ¿O están de recreo en el chat? Bueno, lo que pensaba era esto. Imagínense que dividimos el denominador por el numerador. Entonces, yo podría reemplazar la expresión, esta expresión, la podría reemplazar por esta. ¿Sí? Vamos bien. Hasta ahí lo único que hice fue reemplazar el denominador por lo que me daría el algoritmo de división. Pero ahora voy a llevar el numerador, lo voy a llevar abajo de todo. Lo llevo acá.
¿Sí? ¿Y para qué lo lleva abajo de todo? Bueno, porque ahora, fíjate que si yo lo distribuyo en la suma, se me cancela. Y en el primer término me queda solamente Q de X y en el segundo me queda R de X sobre... ¿Sí? ¿Vamos bien? Bárbaro. Pero ahora, ¿cuál es el grado de R de X? Repasemos división. Si el si el divisor tiene grado 2, entonces ¿cuál es el grado de R de X? O sea, el divisor tiene grado 2, ¿no? Entonces el resto tiene que tener grado más chico. Entonces el grado de R de X es 0 o 1. Bueno, entonces en ese caso es muy fácil verificar, si las raíces del denominador son raíces del numerador. No, estoy pensando que ya con esto, ya hubiese sido, con esto hubiese sido muy fácil verificar si las raíces de x cuadrado menos 7x menos 2 eran raíces de x a la cuarta menos 3x al cuadrado al cubo más 1. ¿Por qué? ¿Por qué hubiese sido muy fácil si tuviésemos tenido esa ecuación, o sea, si tuviésemos Q y R? Y no, porque lo único que tengo que hacer es evaluar R en X1, por ejemplo. Porque como yo ya sé que X1, acuérdense, eran las raíces. Como X1 hace que X cuadrado menos 7X menos 2 sea 0, entonces el primer término acá se anularía. Entonces lo único que tendría que evaluar es R de X1. Y si eso es 0, entonces significa que X1 es raíz del polinomio X a la cuarta menos 3X cubo más 1. Y si no es 0, entonces no. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero como vimos recién, el grado de R es 0 o 1. O sea, R es un número real, en cuyo caso X1 no sería raíz, o es un polinomio de grado 1, o sea, es de la forma X menos alfa. Entonces es muy fácil ver si X1 es raíz, tiene que ser igual a alfa. ¿Está bien? Entonces todo lo que hicimos antes se podría haber hecho más fácil si efectivamente hacíamos la división. Entonces todo esto que escribí acá, mira, como que no ayudó mucho, salvo para que nos demos cuenta de esto último que hicimos.
Entonces lo voy a dejar escrito, no lo voy a hacer. O sea, podrían hacer la división si hay gente que le cuesta, que acaba de decir que le cuesta división. Entonces quizás no es mala idea. Entonces voy a dejar esto escrito. Entonces, otra forma de verificar si x1 es raíz de el denominador x a la cuarta menos 3x cubo más 1 es hacer la división y obtener q y rx tales que valga esta igualdad. ¿Sí? Entonces, ahora solo el lado derecho, si evalúo en x1, el lado derecho queda r de x1. Por lo tanto, solo basta ver si r de x1 es igual a 0. La ventaja es, que dice ventaja, la ventaja es que el grado de r es igual a 0 o 1. Está horrible esa llave ahí. Es igual a 0 o 1. Bueno, menos mal que queda grabar la clase o no. Repaso rápidamente esto último que dije y ya cerramos con este ejercicio. Todo este lío que hicimos fue para verificar si x1, si las raíces del numerador eran raíces del denominador. Eso está claro, ¿no? Que ahí fue todo el lío que nos hicimos. Bien. Entonces, la forma difícil fue, bueno, a agarrar, no sé, piedra y martillo y piedra, sí. y tratar de ver a fuerza bruta que x1 realmente no es raíz. Ahí usamos cotas, bueno, nada, usamos desigualdades, etc. Y después nos dimos cuenta que, ojo, si yo hago la división entre el denominador y el numerador, ¿sí? Verificar que x1 es raíz del denominador equivale a evaluar el resto en x1 por la igualdad esa que está recuadrada. Eso está clarísimo. Porque ¿qué pasa si ustedes evalúan el recuadro en x1? ¿Qué pasa con el término x cuadrado menos 7x menos 2 por q de x evaluado en x1? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Qué no entendiste, Renzo? Justamente lo que estaba preguntando, lo de el recuadro ese, o sea, sé que viene de lo de la división, que es P igual a D por Q más R, Sí. pero no entiendo de qué sirve hacer eso. Bueno, porque fíjate, x1, lo que nosotros estamos llamando x1 es raíz de x cuadrado menos 7x menos 2. ¿Sí? Lo que nosotros habíamos calculado como x1 es la raíz de x cuadrado menos 7x menos 2. Dígame sí o no. Sí, eso lo entiendo yo. ¿Qué significa que x1 sea raíz de x cuadrado menos 7x menos 2?
Bien, Lucas, que da 0, o sea, el que da 0 ese lo expando un poquito más y significa que si yo evalúo, o sea, si yo reemplazo x por x1 en la expresión x cuadrado menos 7x menos 2, eso me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora multiplico 0 por q de x1? ¿Cuánto da eso? 0. ¿Y qué pasa si le sumo 0 a r de x? ¿Cuánto da a r de x1? ¿Cuánto da? R de x1. No x1, sino r de x1. O sea, el polinomio r evaluado en x1. Entonces, eso significa que si yo el lado derecho de este recuadro lo evalúo en x igual a x1, obtengo r de x1. ¿Vamos bien? Entonces, si r de x1 da 0, ¿qué puedo concluir sobre x a la cuarta menos 3x cubo más 1 evaluado en x1? Que vale 0. O sea que x1 es raíz de x a la cuarta menos 3x cubo más 1. Entonces, bueno, no sé si decirles que hagan esta división. Hagan la división. Sí, les digo que hagan la división y de paso repasan cómo dividir polinomios. Les doy, no sé, 10 minutos. 10 minutos para que hagan esta división. ¿Sí? Díganme exactamente cuánto vale el recuadro. ¿Sí? Obtengan Q y R. Y a las y 35 me dicen cuánto les dio.
Me estoy riendo de sus mensajes. ¿Pudieron? El resto no fue cero. Está bien, pero el resto nunca va a ser cero porque no son divisibles, ¿no? Lo que nos interesa es ver cuánto vale cuánto vale el resto. Bueno, esperamos, Rebeca, les quedan 4 minutos. Hashtag ansiedad. Y es verdad lo que dicen antes, porque nadie tiene prendida la cámara. Es injusto que solo yo tenga que someterme a esto. Ahí está, ya aparecieron. Ahí va. Porque soy- Lo que no me Me duele el decís, cuello. porque no lloran. Bueno, bienvenido al club. Bueno, ya tuvimos una discusión sobre la frustración. Bueno, eso, el resto nos importa. Bueno, ¿quién da más? ¿Alguien no terminó todavía?
Próxima. Bueno, a mí me da como a Rubén, 218x más 61. Eso me da el resto. O sea, me termina dando esto. X a la cuarta menos 3x cubo más 1. El cociente, perdón, me da esto. Y el resto me da esto. Y fíjense que como R de x1 ahora es 218x1 más 61. Y esto es no nulo. Así como no nulo, entonces x1 no es raíz de... Y ahora tienen una forma muy fácil de chequear y ahí tiene una forma muy fácil de chequear ahora que el x2 tampoco va a ser raíz. De hecho, acabamos de ver una forma fácil de chequear ¿no? Cualquier división, cualquier expresión fraccionaria donde el denominador tenga grado más grande que el numerador. Hagan la división al revés. Y si el numerador tuviera grado más grande que el numerador, siempre pueden hacer la división, ¿no? Pero es como que la moraleja de esto es que el algoritmo de la división puede ser útil. O sea, traten de ver para qué les podría servir el cociente y el resto. ¿Sí? En este caso, sirvió para algo. Bueno, acá les dejo yo la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos queda tiempo todavía para seguir resolviendo. A ver, según el cronograma, hoy que 27, el 1A y el D. ¿Resolvemos algún otro? Porque no hay por qué. No, sí pueden decir. Basta, basta. Rebeca, ¿qué pasó? Fíjate si encontrás el error en la división. ¿Quién había dicho que le costaba la división de polinomios? ¿Lucas era? No. Francisco. Bueno, me tomó a mí 1 hora y media porque, bueno, lo fui pensando junto con usted. Pero ahora que ya tenemos varias, fíjense que en todos estos intentos y fracasos fuimos como extrayendo algunos métodos. Se supone que ahora el próximo debería ser más rápido y estaban 3 horas haciendo. Pero bueno, esto es así, ¿no? Como la primera vez que te enfrentas a un ejercicio, quizás sea el momento donde más te llegue, más tiempo te llegue. Bueno, intentemos otro, no sé, en el tiempo que queda, ahí está sugerido, ¿cuál es? El D. Podemos intentar otro a ver si es más amigable o no. Es horrible también. ¿Cómo mi vida? No, bueno, mejor sigamos resolviendo, mejor sigamos simplificando. Sí, mejor sigamos resolviendo.
Vamos con un verde. Verde esperanza. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer acá? Bueno, lo primero, arriba es muy fácil, ¿no? Lo primero que uno pensaría, porque fíjense ¿quién aparece arriba en todos los términos? X al cuadrado, perfecto. Sacamos factor común, x al cuadrado del numerador y me quedó x cubo más 7x menos 3. Y abajo, ¿qué podemos hacer? Fíjense que en el primer término, en el primer factor, digo, saco un x, o sea que me quedó 2 más x, y en el segundo puedo sacar también otro x, o sea que me quedó 1 menos x cuadrado. ¿Estamos bien? Bárbaro. Entonces fíjense que arriba tengo un x cuadrado y abajo tengo 2x también. Entonces el x cuadrado se va con este y con este. Siempre que x sea distinto de 0. Entonces me quedó x cubo más 7x menos 3. Y abajo me quedó, lo voy a escribir distinto, el distinto x más 2. Y me quedó 1 menos x cuadrado. Pero fíjense, sí, ahí está, eso es lo que hicimos, Francisco. Pero fíjense, arriba todavía no voy a hacer más nada. Y abajo voy a factorizar el 1 menos x cuadrado. Porque esto, fíjense, es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es 1 al cuadrado menos x cuadrado. ¿Cuánto da esto? Uno menos x por 1 más x. Perfecto. Bien. Entonces fíjense que por suerte el denominador ya lo tenemos todo factorizado. Porque son todos, los factores todos tienen grado 1, o sea, es lo más chico que se puede. Entonces las raíces del denominador, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los números que anulan al denominador? Uno y menos 1. 1 menos 1 y queda una más. Y menos 2. Y menos 2. ¿Estamos todos y todas de acuerdo con esto? Sí. Bien. Sí, no importa que en dos de esos, en uno en realidad, en 1 menos x, no importa que el x esté restando, lo podría escribir como menos x menos 1. No sé dónde sale de denominador a x1. O sea, lo que escribí acá son las raíces, x1, 1, x2 igual a menos 1 y x3 igual a menos 2 son las raíces del denominador, ¿no? No entiendo bien la pregunta, Rubén. O sea, a x1, x2, x3 es el nombre que yo le estoy poniendo en las raíces. Bueno, y ahora viene la pregunta, ¿qué hacemos ahora? Si ya sabemos las raíces, ¿qué hacemos? Si sabemos las raíces del denominador. Perfecto, ahora evaluamos cada una de estas raíces, cada uno de estos números en el numerador
para ver si son raíces. Del numerador. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale? Vamos con el caso x1. ¿Cuánto vale 1 al cubo más 7 por 1 menos 3? Es 1 más 7 menos 3, que es 5. O sea que no es 0. Por lo tanto, x1 no es raíz. Vamos con menos 1. Menos 1 al cubo más 7 por menos 1, menos 3. O sea, es menos 1, menos 7, menos 3 es menos 11, que no es 0. Y por último, 2, menos 2. O sea, es menos 2 al cubo más 7 por menos 2, menos 3. Esto da menos 8, menos 14, menos 3, que seguro que no es 0, es menos 22, menos 25. ¿Sí? Entonces, ninguna es raíz. Ninguno de estos números es raíz y por lo tanto, entonces, no podemos seguir simplificando. ¿Se entendió? Bien, ahora, ¿qué hubiese pasado? La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si alguno de ellos era raíz? ¿Qué había que hacer si, en el caso que alguno de ellos dé raíz? ¿Se puede sacar factor común de la raíz? O sea, factor común, la forma factorizada. Digo. ¿Y cómo lo harías eso? Ah, no sé. Estoy verificando las raíces del numerador. Claro, hay una que está cerca de 0,4. Así que no. Tiene una sola raíz real. Bueno, bueno, habría que hacer la división. Dejo escrito qué hubiese pasado. A ver, acá vamos a hacer así. En caso que, por ejemplo, x1 fuese raíz de, ¿cómo era? X al cubo más 7x menos 3. Era así, ¿no? Sí. Entonces habría que hacer la división. Lo que no viene en la clase. Ah, entonces hay que hacer la división. ¿Qué división? Hay que hacer la división x cubo más 7x menos 3 dividido x menos x1. Entonces van a obtener acá un cociente y un resto. Porque entonces vamos a obtener, por ejemplo, acá me queda x menos x1, x menos x2, x menos x3.
Y acá fíjense que esto lo voy a escribir distinto para que me quede... Me va a quedar x menos 1. Y para que esto, acá tengo que poner un menos adelante. Porque fíjense que esto es menos x menos 1. Por x más 1 por x más 2. Entonces, en la forma factorizada del denominador me aparece el menos ahí adelante de todo. Entonces, si yo hiciera la división... Ah, no, fíjense, lo que estoy diciendo es, si x cubo más 7x menos 3 fuese divisible por x1, entonces aquel resto sería 0, ¿no? Estamos suponiendo que el resto fuese 0. Bueno, entonces esto nos diría que x cubo más 7x menos 3 es lo mismo que x menos x1 por q de x. Y fíjense, justamente podríamos simplificar, o sea, podríamos dar un paso más. Y me quedaría abajo, solamente me quedaría x menos x2 por x menos x3. No sé si esto que estoy haciendo es lo mejor, es lo más conveniente, o sea, porque acá tengo que descartar el caso de x igual a x1. No sé si esto es lo mejor porque justamente x cubo más 7x no es divisible, pero en caso que, estamos imaginando, para que ustedes sepan lo que deberían seguir haciendo, ¿sí? En el caso que alguna de las raíces del denominador sea raíz del numerador, entonces tienen que efectuar la división para encontrar el cociente, porque eso va a ser lo que les va a quedar después de la simplificación. ¿Se entendió? Sí, Rubén. Que entonces es, ¿qué cosa? Ah, o sea, esa sería la forma, lo que escribiste ahí es la forma factorizada completa de un polinomio de una ecuación de grado 3. Si tu polinomio de grado 3 tiene 3 raíces reales, entonces va a ser de esa pinta. No, en realidad siempre, o sea, he dado, si supones que si permitís a 1, a 2, x1, x2, x3 números complejos, entonces siempre va a ser de esa pinta, un polinomio de grado 3. Bien, bárbaro. Bueno, cortemos acá y bueno, les deseo suerte. No, traten de hacerlo. No resolvimos ninguna ecuación. Bueno, una ecuación se va a resolver con básicamente el mismo método. Simplificar o tratar de obtener como... ir obteniendo ecuaciones más equivalentes, más sencillas. Sí. Bueno, voy a cortar la grabación entonces y así me pueden hacer preguntas de la tarea.